Muy bien, entonces, hemos visto algo de lo que pasa con el paciente cuando es sometido a cirugía, hemos visto la preparación preoperatoria, hemos visto su nutrición. Entonces vamos a ver una visión muy panorámica de qué pasa cuando es sometido a la operación localmente. O sea, qué pasa, qué fenómenos hay en la incisión o en el corte que se le hace a los pacientes. Normalmente cuando se hace una cirugía, inmediatamente se está haciendo la incisión, el cuerpo va a iniciar un proceso que se llama el proceso de cicatrización. ¿Ok? Inmediatamente se está realizando el corte. Esta cicatrización va a tener tres fases. La primera fase es la fase de sustrato. Se le llama también fase inflamatoria, exudativa o retardante. Va a durar de 1 a 4 días. ¿Qué va a pasar en esta fase? En esta fase va a formarse el coágulo, va a iniciar la formación de fibrina, los polimorfonucleares van a llegar a la zona de la herida y van a empezar a formar una especie de red. En la fase proliferativa o fibroblástica, que va a durar entre 5 a 20 días, van a empezar a producirse o a aparecer los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que van a producir colágeno. El colágeno va a ser el encargado de generar puentes y de sellar los bordes de la herida. Después viene la fase de remodelación, ¿no? Llamada también resortiva. ¿Qué pasa en esta fase? Cuando existe la fase fibroblástica, normalmente la cicatriz va a ser prominente. Conforme va pasando los días, esta cicatriz se va aplanando, se va remodelando, va disminuyendo la producción de colágeno y por eso se llama la fase de remodelación. Esta cicatrización, el fenómeno de la cicatrización, va a depender tanto de factores locales como de sistémicos. El principal, y esto ojo, no se olviden, el principal factor local en la cicatrización de las heridas es la oxigenación. ¿Ok? Un estado de hipoxia o de isquemia va a retardar indefectiblemente la cicatrización de las heridas. Entonces, toda acción que lleve a la disminución del oxígeno o de la oxigenación de los tejidos a nivel de la cicatriz va a aumentar o va a disminuir, la cicatrización. ¿Ok? Ese fenómeno lo va a alterar. Por ejemplo, hacer los puntos con mucha presión, o sea, ajustar mucho los nudos, va a producir isquemia. ¿Ok? Hacer puntos muy apretados va a producir isquemia. Disecar mucho los bordes de la herida para que quede limpiecito, por ejemplo, en la saponeurosis quieren limpiar todo, que esté blanquito para poder suturar, va a generar isquemia. El uso excesivo del electrocauterio, ahora que se usa en todo tipo de cirugía, el quemar mucho, ¿no? Hay un glóbulo rojo, lo quieren matar, terminan quemando la herida, produce isquemia. ¿Ok? Esos son los principales factores que van a producir retardo en la cicatrización de manera local. En cambio hay factores sistémicos. Los factores sistémicos, en cambio, son distintos. Uno de los factores principales y preponderantes es la desnutrición. ¿Ok? Un paciente desnutrido obviamente va a tener más posibilidades de tener un retardo en la cicatrización. Pacientes que tienen tratamiento de enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Lupus, artritis reumatoide, etcétera, que usan corticoides. Tratamiento con corticoides va a ser, o el tratamiento con corticoides va a ser un factor de riesgo para el retardo en la cicatrización de las heridas. Los corticoides, no se olviden, van a inhibir los fibroblastos, van a disminuir la producción de colágeno y por ende van a producir una disminución de la cicatrización. Secundariamente están algunas otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, pero ojo, la mal controlada. Una diabetes bien controlada no es un factor de riesgo. La diabetes mal controlada sí lo es. ¿Ok?
enfermedades que tienen consumo, cáncer, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen enfermedades que producen inmunodeficiencias, ¿no? VIH, por ejemplo, tienen aumento de la posibilidad de que se infecten esas heridas y retardo en la cicatrización posterior. Pero no se olviden, el principal factor es la oxigenación local y sistémico, la desnutrición. ¿Ok? Entonces, estos son gráficos que nos van a mostrar cómo más o menos es la cicatrización de las heridas. Tenemos la fase inflamatoria que arranca el día D o la hora cero, ¿no es cierto? Se van a superponer con la segunda fase, ¿no? Que es la fase de remodelación, y después va a venir la fase de retracción de la herida. Las tres fases se van a superponer: la inflamatoria, la proliferativa y la fase resortiva, como se ve acá en el gráfico. No es que una fase termina y empieza la otra. Si ustedes hacen una biopsia de una herida, van a encontrar en alguna de las partes las tres fases de la cicatrización. De acuerdo a cómo está ubicado, los primeros que van a aparecer en las heridas son las plaquetas. ¿Por qué? Porque van a tratar de hacer la coagulación, la hemostasis. Después van a aparecer los polimorfonucleares para defender de posibles agresiones. Aparecen también los macrófagos. Cuando está disminuyendo o cuando está terminando la fase exudativa, la primera fase, van a empezar a aparecer los fibroblastos. Con los fibroblastos va a aparecer la producción de colágeno. Esto va a generar que exista una fase proliferativa marcada que va a hacer que se genere una especie de puente de fibrina, una especie de red donde los fibroblastos van a empezar a proliferar y van a producir el colágeno para sellar esta herida. Posteriormente viene la fase de retracción, ¿no? Donde va a disminuir el colágeno, los fibroblastos van a empezar a desaparecer y los neovasos van a empezar a cerrarse también. Y con eso va a disminuir, digamos, el tamaño de las cicatrices, ¿no? Generalmente, cuando existe una alteración en la última fase, se va a producir una complicación de las heridas, una complicación local, que es la cicatriz hipertrófica. Cuando la fase esta de proliferación empieza a perpetuarse, ¿ok? Se presenta la cicatriz hipertrófica, los famosos queloides, pues, ¿no? Que es una complicación local de las heridas quirúrgicas. Muy bien, esta es una imagen que les muestra las fases de la cicatrización, ¿no? La fase inflamatoria. Como ven acá, se produce la inflamación, o sea, se produce el corte, migra los elementos formes, principalmente las plaquetas, y van a producir una matriz de fibrina en la zona. La segunda fase es la fase proliferativa. Los fibroblastos van a migrar, van a ocupar esa matriz de fibrina y van a empezar a producir colágeno. Los epitelios van a empezar a cerrar o a sellar, digamos, la herida y van a empezar a proliferar hacia la parte superior. Y finalmente va a desaparecer esta matriz, pasando a la fase de remodelación. De acuerdo a cómo se hagan o cómo sean producidas las heridas, estas van a tener una clasificación de acuerdo al riesgo de infección que tengan. Se pueden clasificar en heridas limpias contaminadas, en heridas contaminadas y en heridas sucias o infectadas. De acuerdo a esta clasificación de las heridas, incluso se puede hablar de cirugías limpias contaminadas, cirugías contaminadas o ya heridas infectadas, ¿no? O pacientes que tienen infección. Las heridas limpias son aquellas heridas en las cuales no se va a penetrar mucosas.
las cuales no se ven o no van a tener contacto con zonas infectadas. Y estas en general se suturan en primera intención, o sea, se hace la incisión, se realiza la cirugía y terminando la cirugía se hace puntos de cierre. El riesgo de infección de estas heridas es muy bajo, va del 1 al 5%. ¿Ok? Son las heridas limpias. Por ejemplo, una cirugía de tiroides, ¿no? Se hace la incisión, se disecan los músculos del cuello, se extrae la glándula tiroides, no se apertura mucosas y no está en contacto con zonas de infección. Entonces es una herida limpia. La posibilidad que se infecte este tipo de herida es muy baja. Las heridas limpias contaminadas van a ser aquellas en las cuales se van a penetrar mucosas, ¿ok? Pero bajo circunstancias controladas. Por ejemplo, hacen una cirugía para una apendicectomía y encuentran el apéndice que recién está empezando a inflamarse, es un estadio congestivo. Obviamente no hay pus, no hay peritonitis. Van a aperturar mucosas en el momento en que seccionan la base del apéndice. La mucosa va a estar expuesta, la mucosa del muñón va a estar expuesta a la herida. Obviamente bajo circunstancias controladas, no van a empezar a embadurnar el muñón o con el muñón a la herida, ¿no es cierto? Normalmente se protege. Eso es bajo circunstancias controladas. Lo mismo cuando se hace, por ejemplo, una cirugía laparoscópica. Se hace una cirugía laparoscópica para sacar una vesícula. Va a haber apertura de mucosas cuando se corte el conducto cístico, pero es una contaminación controlada, mínima. Si se hace una toracoscopía, por ejemplo, y se hace una lobectomía, una segmentectomía en el pulmón, al sacar un segmento pulmonar, se apertura el bronquio, se secciona este y luego se puede suturar de repente con una sutura mecánica y en esa cirugía se está aperturando la mucosa, ¿ok? Pero ojo, bajo circunstancias controladas. A eso se llama una herida limpia contaminada. El riesgo de infección sigue siendo bajo, es del 3 al 11%. Las heridas contaminadas son aquellas heridas accidentales de corta evolución, que tienen 6, 8 horas de evolución, ¿ok? O aquellas heridas quirúrgicas que se han contaminado con material gastrointestinal. Por ejemplo, entran a operar un paciente por una laparotomía, por un abdomen agudo quirúrgico y encuentran que es una perforación del colon. Entonces hay una peritonitis fecal, una peritonitis purulenta. Indefectiblemente al hacer la incisión, esa pus, ese contenido va a contaminar la herida. Esa es una herida contaminada, ¿ok? O, por ejemplo, tienen un absceso cervical, ¿ok? Y tienen que drenar este absceso cervical. Van a hacer la incisión, van a penetrar hasta el absceso, van a drenar la pus que está en el absceso, esa pus va a contaminar su incisión. Entonces es una herida contaminada. Indefectiblemente ahí se va a contaminar vuestra herida. El riesgo de infección es del 15 al 40%. Y las heridas sucias o infectadas no merecen mayor explicación, son las heridas que están infectadas, las que tienen pus, tienen fibrina y están colonizadas por bacterias. Pues. Entonces, esto nos da pie a decir que las heridas limpias y las limpias contaminadas son en las que se puede dar antibiótico profilaxis, que vamos a ver más adelante. De antibiótico profilaxis han preguntado también en los exámenes de residentado. Entonces no se olviden la clasificación de estas heridas. Las heridas limpias, limpias contaminadas y las heridas contaminadas. Las infectadas o sucias no merecen mayor explicación. Muy bien, tenemos, aparte de la clasificación de las heridas, tenemos los tipos de curación, que es una cosa distinta. Los tipos de curación de las heridas son de primera, de segunda y de tercera intención. La curación por primera intención se hace en heridas limpias recientes, menos de 6 horas, o las heridas en quirófano. Por ejemplo, operan una hernia, hacen la incisión,
encuentran la hernia, le ponen la malla y suturan. O sea, cuando ustedes suturan una incisión quirúrgica, están haciendo una curación de primera intención, ¿ok? Porque están suturando de inmediato, están cerrando el defecto que han creado de manera inmediata. La curación de segunda intención es aquella curación espontánea en heridas altamente contaminadas e infectadas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la mordedura de perro, ¿no? La mordedura canina de varias horas de evolución. Viene un paciente con 12 horas de evolución, el día anterior en la noche, tras una borrachera, le mordió el perro y viene en la mañana. ¿Ok? La herida está sucia, está eritematosa, se le hace un lavado, esa no se sutura, se deja abierta para que cicatrice de manera espontánea. A esa se llama la curación de segunda intención, la que no se sutura. La de tercera intención es aquella en que se hace el cierre primario diferido. Por ejemplo, hacen una apendicectomía y encuentran una peritonitis. Accidentalmente la pus contamina la herida, el muñón puede haber tocado los bordes de la herida, esa herida está contaminada. Si ustedes la suturan, tienen un riesgo de infección del 40%. Entonces, ¿qué pueden hacer? Suturan peritoneo, aponeurosis y dejan abierta la piel y el tejido celular subcutáneo. Y hacen curaciones diarias, 2, 3, 4, 5, 6 días, y después de ese tiempo, cuando ya la contaminación bajó, el paciente recibió antibiótico, recién cierran la herida y la posibilidad de infección disminuye. ¿Ok? A eso se llama cierre por tercera intención. ¿Ok? Abren la herida, la dejan abierta y la suturan cuando la infección o la contaminación ha sido controlada. Ojo, han preguntado sobre la herida de segunda intención. Incluso hay cirujanos que confunden la curación por segunda intención con la curación por tercera intención. ¿Ok? Tengan bien claro eso. Primera intención se sutura inmediatamente. La segunda intención se deja a que se cure espontáneamente, no se sutura. Y la tercera intención es aquella curación en la cual se va a curar primero los primeros días y al cabo de 4 o 5 días se realiza el afrontamiento de la herida. ¿Ok? Esos conceptos no se olviden. Han preguntado en el examen de residentado la curación por segunda intención, ¿no? Podrían preguntarles cualquiera de las otras dos o la misma otra vez. Muy bien. Entonces, hablando de las heridas, vamos a hablar de antibiótico profilaxis. ¿Qué cosa es la antibiótico profilaxis? Normalmente, cuando existe una infección, se da tratamiento antibiótico, ¿verdad? Cuando no existe la infección, pero existe el riesgo de que pudiera presentarse en el futuro, hay veces se usa esquemas reducidos de administración de antibiótico, a la cual le llaman la antibiótico profilaxis. La antibiótico profilaxis tiene el objetivo de evitar que los microorganismos que han contaminado o podrían contaminar la herida colonicen y produzcan infección en estas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da la antibiótico profilaxis? Se administra por vía intravenosa, normalmente, generalmente, inmediatamente antes de la intervención, o sea, antes que se haga la incisión quirúrgica, media hora o máximo 1 hora antes de la intervención, o cuando el anestesiólogo está induciendo a la anestesia, ¿no? El paciente lo está empezando a dormir, ahí le pasa el antibiótico. ¿Ok? Si es que es por vía intramuscular o vía oral, se puede hacer 1 hora antes. ¿Cuál es, digamos, el objetivo? ¿Por qué se hace esto antes de la cirugía? Con la intención de que, administrando el medicamento, la concentración plasmática sea la mayor posible durante el acto quirúrgico. ¿Para qué? Para evitar las posibles infecciones. ¿Ok? De eso se trata. En general se administra una sola dosis, ¿no? Durante la inducción anestésica o media hora antes de realizar la operación, o si es vía intramuscular o vía oral, 1 hora antes. ¿Ok? Una sola dosis. Se puede repetir, o sea, se puede administrar una nueva dosis si la intervención se prolonga más de 3 horas, o sea, si es una cirugía larga. ¿Ok? Sí existe
o se hace una circulación extracorpórea, se debe incrementar una dosis más. O si existe sangrado mayor a 1,5 litros en adultos o más de 25 mililitros por kilo de peso en niños. Deben de recordar ustedes que se debe dar una nueva dosis si dura más de 3 horas la cirugía, si hay circulación extracorpórea o si hay sangrado en el intraoperatorio, en esas 3 condiciones. La antibiótico profilaxis entonces está indicada en cirugía limpia contaminada y podría estar indicada en cirugía contaminada. ¿Okay? Pero principalmente, la principal indicación es en la cirugía limpia contaminada. O sea, una cirugía en la cual ha tenido apertura o ha existido apertura de mucosas. En cirugía limpia, donde no se aperturan mucosas, no es aconsejable usar, salvo en estas circunstancias que están detalladas acá. Implante de material protésico, por ejemplo, una prótesis de cadera, no aperturan mucosas, pero van a dejar un cuerpo extraño. Una hernioplastia, van a poner una malla. Un implante ocular, ¿no? Van a poner un lente intraocular. Pacientes mayores de 65 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, los mayores de 65, se les considera que tienen más riesgo de infección por la disminución de las defensas, y principalmente la disminución de las defensas, y alternativamente muchos de estos pacientes tienen una disminución de los anticuerpos, ¿no? Debido a un déficit nutricional. Estado nutricional deficiente, obesidad o desnutrición, también lo propio, ¿no? Tabaquismo, infección consistente en otro foco, o sea, ustedes van a operar, por ejemplo, una cirugía en tórax, pero ese paciente tiene una infección en el pie, ¿no? Una celulitis, una herida. Ese paciente debería tener antibiótico profilaxis. Inmunosupresión, obviamente, ¿no? Por obvias razones. Estancia preoperatoria prolongada, o sea, estancia hospitalaria preoperatoria prolongada. También porque la colonización de estos pacientes es más factible. Enfermedades crónicas como insuficiencia renal, anemia, cirrosis, diabetes. Reintervención quirúrgica o transfusiones múltiples. ¿Okay? De estas, las que tienen que recordar son 2, que les podrían preguntar. El implante de material protésico, o sea, prótesis valvular, prótesis en miembros inferiores, mallas, etc. Y el estado nutricional deficiente, obesidad o desnutrición, ¿no? Son las causas más frecuentes por las que se da antibiótico profilaxis en cirugías limpias. ¿Okay? Dice, de los tiempos citados a continuación, ¿cuál no se considera adecuado para administrar antibiótico profilaxis? Dice, inmediatamente antes de iniciar la operación, en intervenciones de más de 3 a 4 horas de duración, al realizar circulación extracorpórea, sangrado superior a 1.5 litros en adultos o 25 mililitros por kilo de peso en los niños, o al término de la cirugía. ¿En cuál no darían o cuál de estas es la incorrecta para administrar antibiótico profilaxis? A ver, inmediatamente antes de iniciar la operación, ¿se da o no? Sí, ¿no es cierto? Es la principal indicación, la principal forma. En intervenciones de más de 3 a 4 horas de duración, también, ¿no? Algunos dicen 4, otros dicen 3, ¿ah? Ojo, no es 3 así a rajatabla. Al realizar circulación extracorpórea, habíamos visto que sí, en sangrados masivos también, ¿no es cierto? Al término de la cirugía, hay médicos, hay cirujanos que indican, terminando la operación, una dosis más, pero no es lo adecuado, ¿ok? Eso es falso. La 27 dice, en un paciente sometido a cirugía de tipo limpia, estaría indicada la antibiótico profilaxis, excepto en anemia, paciente con quimioterapia, paciente con ASA 1, en inmunosupresión o estancia intrahospitalaria preoperatoria prolongada. ¿En cuál será? No, es un paciente que va a ser sometido a cirugía de tipo limpia, ¿no es cierto? O sea, no van a aperturar mucosas.
Pero a pesar que no se va a aperturar mucosas, podría estar indicada la antibiótico profilaxis. ¿Excepto en cuál? ¿En cuál de ellos? ¿En anemia se podrá indicar? Sí está indicado, ¿no es cierto? En quimioterapia, también pacientes que tienen cáncer, enfermedades crónicas, está indicado. ASA 1 es un paciente sano, ¿no es cierto? Un paciente sano que no amerita antibiótico profilaxis. En inmunosupresión, obviamente, en estancia intrahospitalaria preoperatoria prolongada también, pues, ¿no? La 28 dice, tras el tratamiento quirúrgico de la fístula anal, se deja la herida abierta para que cicatrice de manera espontánea, facilitada por baños de asiento. El tipo de curación elegido es de primera intención, de tercera intención, curación diferida, segunda intención, o no está indicado el dejar heridas abiertas en cirugía no rectal. ¿Cuál será? A ver, de primera intención, ¿cuál era? Cuando se hacía la incisión y se suturaba de inmediato, ¿no es cierto? De tercera intención era cuando se hacía la incisión o el corte y se dejaba para que se realice curaciones y pasando unos días se suturaba o se afrontaba la herida, ¿no es cierto? No es el caso acá. Curación diferida no es un término que se use. Segunda intención será. Sí, ¿verdad? Es segunda intención. Cuando ustedes hacen una incisión o una herida y dejan que cicatrice de manera espontánea, sola, se le llama de curación de segunda intención. No es indicada el dejar heridas abiertas en cirugía no rectal, es al revés. Más bien es en este tipo de cirugías orificiales, anorrectales, está indicada dejar las heridas abiertas por la gran contaminación adyacente, ¿ok? Cuando se suturan estas heridas, el riesgo de infección es muy alto. La 29 dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones quirúrgicas se considera como cirugía limpia contaminada desde el punto de vista del riesgo a la infección? Hemicolectomía por cáncer colorectal, artroscopía de rodilla, hernioplastía, acá dice helioplastía, es un error de tipeo, hernioplastía con malla protésica, laparoscopía diagnóstica o recambio de prótesis de cadera. ¿Cuál se considera cirugía limpia contaminada? La cirugía limpia es aquella en la cual no se aperturan mucosas, ¿no es cierto? La limpia contaminada es aquella en la cual se van a aperturar mucosas, pero de manera controlada. Y cirugía contaminada es aquella en la cual se aperturan mucosas, pero hay contaminación bacteriana abundante. Les preguntan sobre la cirugía limpia contaminada. A ver, la artroscopía de rodilla, ¿qué tipo de cirugía será? ¿Se abren mucosas ahí o no? No, pues no es cierto, no se abre mucosa, está alejado, es una herida limpia. La hernioplastía con malla protésica, ¿será una cirugía limpia o no? También no se aperturan mucosas. Recambio de prótesis de cadera, lo mismo. Laparoscopía diagnóstica, también, ¿no es cierto? Solamente miran, entran, hacen una visión y no hacen nada más, esa es una laparoscopía diagnóstica. En la hemicolectomía por cáncer colorectal, al hacer la resección, al hacer la sección del colon, van a aperturar la mucosa, pues, ¿no? Va a estar en contacto con el medio ambiente. Podría estar en contacto con la herida y por eso es una cirugía limpia contaminada, ¿ok? Limpia contaminada.